¿Cómo va funcionando este plan institucional? El México Incluyente afirma que el desarrollo social es prioritario, ya que muchos mexicanos se enfrentan a una serie de factores que los mantienen en círculos viciosos de desarrollo nulo, de cero progreso. Es escaso estos temas. En un poco numeralias, el 46.2% de la población de México vive en condiciones de pobreza y el 10.4% aproximadamente vive en condiciones de pobreza extrema. Los indicadores tampoco nos permiten ser complacientes con respecto a las cuestiones de las violaciones de los derechos humanos, la discriminación y el limitado acceso a los servicios de salud y a una vivienda digna que tienen los mexicanos. Lo anterior no solo es inaceptable en materia de justicia social, sino también representa una barrera importante para la productividad y el crecimiento económico del país. Es decir, la transformación que nuestro México necesita. Existe un amplio sector de la población que por diversos motivos se mantiene al margen de la economía. Sectores donde no hay inversión, donde no hay tecnología, porque son discriminados, no se invierte en las regiones donde ellos viven, no hay capacitación, no hay educación, entonces la productividad se ve limitada. Todo esto afecta a nuestro país y es derivado de las violaciones a los derechos humanos o al no reconocimiento de los derechos humanos de esas personas. En fin, entre los instrumentos para poder garantizar esta instrumentación se encuentran las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el mecanismo de examen periódico que a través del Consejo de Derechos Humanos de ONU se hace una emisión de recomendaciones a los Estados miembros como el nuestro, como México. Dichas recomendaciones son de carácter vinculatorio. De acuerdo con la Convención, se sugiere que la implementación de estos temas de derechos humanos, nuestro México debe hacer ajustes, debe de implementar acciones a fin de responder satisfactoriamente los compromisos adquiridos a nivel internacional. La situación de los derechos humanos en México es la siguiente. Durante la visita in loco significa un informe que hacen los organismos internacionales a los países para promover y proteger los derechos humanos. Entonces, en esta visita denominada in loco a México, se constató la grave crisis de derechos humanos que se vive en México. Según la Organización de las Naciones Unidas, México es parte de los 30 países en los que más se violan con mayor frecuencia los derechos humanos. Esta crisis se caracteriza por una situación de extrema inseguridad y violencia, graves violaciones a los derechos humanos, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura. Con ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al presentar el informe llamado Situación de Derechos Humanos en México, analizó particularmente los temas de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de seguridad de los ciudadanos, la falta de acceso a la justicia, la impunidad, la situación de periodistas, de defensores de los derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por este contexto de violencia en México. Ofrece asimismo recomendaciones con el objetivo de asistirnos al Estado mexicano en el fortalecimiento, en los esfuerzos que estamos haciendo para proteger y garantizar los derechos humanos conforme a las obligaciones internacionales contraídas voluntariamente por nuestro Estado en materia de derechos humanos. En ese mismo informe se mencionan los avances en políticas de derechos humanos en nuestro país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
valora las reformas constitucionales legales introducidas en el año 2011 en materia de derechos humanos. Dichas reformas constitucionales elevaron a rango constitucional los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, e hicieron del amparo una herramienta judicial para buscar resarcir violaciones a dichos derechos. Se reconocen también los protocolos aprobados para investigaciones de casos de torturas y desapariciones forzadas, así como la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que restringen la jurisdicción militar en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas en contra de civiles. Por último, este informe se refiere específicamente a los principales 6 factores que dan lugar a esta violencia que está viviendo nuestro país. Estos factores son los actores estatales, es decir, diversas autoridades como policías federales, estatales, municipales, miembros de las fuerzas militares, incluso ministerios públicos que se han visto vinculados a presuntas violaciones de derechos humanos y que permanecen en la impunidad. Se denuncian prácticas como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura por parte de autoridades estatales, Fuerzas Armadas, entre otros. Crimen organizado es el segundo factor. La corrupción, la impunidad han permitido a las organizaciones criminales desarrollar estructuras, establecerlas verdaderamente grandes, paralelas a nuestro gobierno. En muchos casos actúan en complicidad, en algunos casos, o con la anuencia de nuestras autoridades. La corrupción permite al crimen organizado actuar con altos niveles de impunidad. Usan la fuerza y, en fin, el surgimiento de grupos civiles que toman las armas, llamados autodefensas, la proliferación de fuerzas privadas, de seguridad y la privatización de las cárceles son otros elementos que contribuyen a la violencia en México. Otro elemento sería la pobreza y la exclusión social, otro factor. En México, las zonas del país con más índices de violencia, los más elevados, son también algunas de las zonas con más altos índices de pobreza, desigualdad y marginación. La pobreza suele ser un obstáculo para el acceso a la justicia porque la carencia de recursos lleva a muchas personas a que no denuncien los delitos de los cuales son víctimas. Otro elemento sería el tráfico de personas, de drogas, de armas, ya que grupos del crimen organizado manejan tráfico ilícito de personas, de armas, secuestran, extorsionan, reclutan involuntariamente personas y esto les genera cifras millonarias con las cuales intentan corromper o corrompen a las autoridades nacionales. Y por último se encuentra el factor de la impunidad. La impunidad propicia más violencia, ya que los perpetradores no enfrentan las consecuencias de sus actos y se crea una espiral de violencia y de impunidad sin fin. De ahí la importancia del conocimiento, concientización y sensibilización de los derechos humanos para transformar a nuestra nación. Pasaremos ahora a la situación de los derechos humanos en nuestro estado, en Baja California. Según el más reciente informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, textualmente mencionaremos los avances de la misma. Contamos con una excelente participación en cuanto a la defensa de dicho organismo, viendo de cerca las manifestaciones que se dan en nuestro estado en las violaciones de los derechos humanos. Se ha dado cumplimiento al mandato legal que contempla la creación de una quinta visitaduría para atención de personas, pueblos y comunidades indígenas, periodistas, defensores de los derechos humanos y personas en contexto de migración, principalmente.
También en una acción sin precedente, esta comisión nos cuenta que se creó la unidad de servicios periciales, fortaleciendo el rigor científico en estas investigaciones de violaciones de derechos humanos. Y por primera vez en la historia, en ese sentido, se comenta en este informe que por primera vez en la historia del organismo de Derechos Humanos de Baja California se crearon programas institucionales en la defensa, observancia y promoción de los derechos humanos, programas de mujeres, de niños, de adolescentes, y el mecanismo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es remarcable que en el contexto que vive nuestro estado de violencia se haya fortalecido el programa en cuanto a las mujeres. Se ha diversificado el contenido en cuanto a la educación en nuestro estado. Se ha implementado actividades que incluyen campañas específicas para la paz, para la no violencia, para la no discriminación. Y a continuación mencionaré los principales temas de las recomendaciones hechas a diversas autoridades estatales en nuestro estado por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California, es decir, cuáles son los focos rojos en nuestro estado en materia de derechos humanos. Estos son violaciones hechas por nuestras autoridades, tales como al trato digno, a la seguridad jurídica y a la vida, a los derechos de las personas con discapacidad, a la igualdad y accesibilidad en los edificios y espacios públicos del estado de Baja California, a la salud, a la educación, al desarrollo, al libre desarrollo de la personalidad como consecuencia de embarazos no planeados en adolescentes, violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas en situación de calle, a la legalidad, igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la familia, al matrimonio, al trato digno y a no ser sometido a violencia institucional, a la igualdad de las mujeres y nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia en la vida pública, a la honra y al interés superior de la niñez, a la seguridad e integridad personal, al trato digno y libertad personal, También tenemos la accesibilidad, igualdad de las personas con discapacidad, en virtud de que las omiten al acceso al servicio de transporte público en nuestro estado, no estamos preparados para ellos, y al igual al trato digno y derecho a la protección contra injerencias arbitrarias en el ejercicio de la libertad de expresión. También se viola el derecho a la legalidad y otros derechos de niños y adolescentes. Cabe mencionar que las entidades federativas fronterizas como la nuestra, como Baja California, necesitan dar especial atención a los derechos de los migrantes, quienes con la esperanza de encontrar una buena vida, alejándose de la pobreza, cruzan territorios, y estamos hablando de hombres, mujeres, niños, familias que se dirigen a las fronteras, principalmente el estadounidense. Lo preocupante es que en su trayecto los migrantes se encuentran vulnerables a abusos de policías, guardias privados, de seguridad, tratantes de personas, funcionarios de migración, militares y bandas delictivas. Otro peligro que enfrentan es ser detenidos y expulsados del país, así como sufrir extorsión, palizas, violencia sexual, secuestros, asesinatos, en el peor de los casos. Entonces, en pro de la protección de los derechos humanos, nuestro Estado debe evitar que los migrantes sean víctimas de los tratantes de personas, de la esclavitud, del tráfico de órganos y la explotación sexual o laboral. Por supuesto que las medidas que se toman para tal protección deben tomar en cuenta los efectos económicos, sociales de la migración. La migración de personas conlleva
a que estemos hablando de familias, de niños, de mujeres, de hombres, y deben de haber programas que aseguren que estas personas estén seguros, tanto en su país de origen como el del destino. Sin duda, se deberán discutir a fondo estas políticas, tomando en cuenta el desarrollo de los países, el equilibrio económico y social. En fin, falta mucho por hacer en este tema de migración. Bien, entrando ya a nuestras conclusiones, diré que si hacemos una reflexión sobre nuestra vida, siempre vamos a encontrar alguna situación de maltrato, ya sea que la hayamos presenciado a otras personas, que tal vez nosotros hayamos maltratado a alguien, o tenemos conocimiento de otros lo hacen. Sin embargo, todos podemos contribuir para que no se violen los derechos humanos, tanto nuestros como los de los demás. Lo podemos lograr aprendiendo a identificar, considerar y tratar bien a las personas que se encuentran en desventaja a nuestro alrededor, apoyándolas cuando estemos en posibilidad de hacerlo, como ciudadanos, profesionistas, como funcionarios públicos. Se puede ayudar preparándonos en los temas, conociendo las problemáticas vinculadas a los derechos humanos de las personas, y así prepararnos para poderles ayudar y atenderles. También considerarles en acciones, en toma de decisiones, para que su situación ocupe un espacio creciente en las agendas legislativas, políticas públicas, con especial atención a los procesos de atención de desventaja social en estas personas, en estas familias, comunidades en muchos casos. Resulta óptima la estrecha colaboración con especialistas en el tema, con funcionarios estatales, con organizaciones de la sociedad civil, para la promoción y el desarrollo de legislaciones, programas que hagan bien a los derechos humanos y que vayan acorde con los lineamientos internacionales, con base en el respeto a las personas. Las políticas públicas a realizar deben de proveer asistencia técnica, financiera, para incidir en los proyectos de modificaciones de leyes para prevenir la discriminación, la inequidad social, y se debe hacer especial énfasis en la promoción, protección y fortalecimiento de los derechos humanos de todos los sectores que conforman nuestro país. Es fundamental combatir la ignorancia, la apatía por parte de la comunidad, de la sociedad civil, que hace que haya personas en situación de desventaja social. Por lo que es imperativo dar a conocer la violación de derechos humanos en todas sus modalidades, por medio de campañas informativas para alertar sobre las medidas de protección y las mejores prácticas para convertirnos en observadores, en vigilantes de los derechos humanos en nuestro país, en nuestro entorno. La sensibilización mediante la producción y reproducción de materiales gráficos para visibilizar los grupos en situación de desventaja y generar conciencia de que la inequidad, los prejuicios, la discriminación nulifican importantes fuerzas productivas de nuestro país, siendo esto un obstáculo que nos impide crecer como país para llegar a ser esa gran nación que con el esfuerzo de todos estamos seguros, con una buena transformación, llegaremos a ser. El respeto a los derechos humanos es cuestión de justicia y de humanidad. Tenemos la obligación de garantizar que existan valores equilibrados y nunca olvidar que no se trata de tener derecho a ser iguales, sino tener igual derecho a ser diferentes, ya que los derechos humanos son la regulación de la conciencia a través de la transformación de los tiempos. Muchas gracias por su atención.